Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Estar en el mundo sin soñar, sin hacer ciencia, sin aprender, sin enseñar y sin tener ideas significa ya no estar. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita determinar la distancia saltada sobre un trampolín enumerado. Se plantea la solución en un programa de 60 líneas. En la línea 4 se importa la librería Foundation.h. Esta librería hace parte del entorno de programación de Objective-C. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 18 a 51. En esta función entonces vemos rápidamente que se declara una matriz llamada trampolín de 5×5, se inicializa ceros. Y la idea es que esta matriz va a representar un trampolín enumerado del 1 al 25, o sea 5 filas, 5 columnas. Una persona va a empezar a saltar sobre ese trampolín y va a caer sobre puntos, ¿sí? Uno de los 25. La idea es que en la matriz se guarde la distancia que saltó sobre un punto cuando caiga. Entonces si saltó 1 metro y cayó sobre el punto 5, entonces a la matriz en la fila 1, columna 5, le asigna esa distancia. Si salta y cae sobre el punto 11, entonces a la matriz en la fila 3, columna 1, que es la posición 11, llevará lo que haya saltado. O sea que es como si se tuviese un vector de tamaño 25. Pero representado en una matriz. Hay que saber en qué fila y columna se almacena la distancia. Y se termina entonces de saltar cuando se caiga sobre un mismo punto. Entonces, mientras se usa un ciclo línea 22 a 42, ingresa este ciclo mientras no haya saltado sobre un punto. En este ciclo se lee de entrada la distancia del salto y el punto de caída. Y para calcular la fila y columna se usan sentencias condicionales. Si el punto de caída es menor o igual a 5, la fila será 0, o sea la primera fila, y la columna será punto de caída menos 1. Recuerde que los arrays comienzan desde 0, por eso la fila 1 será la 0 y la columna se le resta 1. Y si no, entonces la fila será el punto de caída dividido 5, por ejemplo, si cae en el punto 13, será la fila 3, o sea la fila 2, porque empieza en 0. Y la columna será punto de caída módulo 2 menos 1. Recuerde que el operador módulo halla el residuo de la división entre dos números. El residuo entre 13 y 5 viene a ser 3, o sea la columna. Y para llevar entonces el dato, o sea la distancia del salto a la matriz en la fila y columna, posición columna, primero hay que validar que no tenga ningún dato ahí. Entonces si tiene un dato, a término le lleva true, término es una variable booleana para que salga del ciclo. Pero si no tiene dato, a la matriz trampolín en la fila y columna, posición columna, le asigna esta distancia y continúa leyendo más saltos. Le invitamos a visitar la tutoría de trampolín enumerado en Turbo-C. Allí se explica más detalladamente el uso de arrays y de ciclos. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases son reutilizadas y se usan a través de objetos. Las clases se componen de atributos y comportamientos o funciones. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las directivas @interface, @end, líneas 6 a 9. En la interfaz se da nombre a la clase como trampolín enumerado, dos puntos, y luego se hace referencia a la clase principal en ese object. Aquí se declaran los atributos de la clase. Los atributos son variables de instancia que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Entonces, aquí lo que se hace es declarar los atributos. Estos van a ser usados desde cualquier método de la implementación, o sea en la función ejecutar en este caso. Se declaran aquí la X y la Y, que son variables de los ciclos, fila y columna, que son variables que toman valores de entrada,
sé que es entonces, en este caso no es usada esta variable, pero distancia salto es lo que el usuario salte sobre cada punto. Y entonces punto de caída y término son variables que también son usadas. Los atributos entonces depende del programador saber qué variable las declara mejor como locales de una función o las deja como atributos para que sean accedidas desde cualquier método. Una vez declarados los atributos, se declaran los comportamientos o funciones. En la línea 8 con guión o menos indicamos que se va a declarar un método de instancia. Luego el tipo de retorno, void para funciones que no retornan datos. Y luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Con esto entonces ya queda lista la interfaz. El compilador ya sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de la clase trampolín enumerado. Damos la implementación líneas 11 a 52. En la implementación se programa cada función declarada en la interfaz. La implementación va entre las directivas @implementation @end. En la implementación internamente se importa la interfaz. El compilador comprueba así que una función que se vaya a programar haya sido previamente declarada. Entonces en la implementación líneas 12 a 16 vemos el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros de entrada. Este método se invoca cuando se instancien objetos de la clase trampolín enumerado, o sea en la línea 56. En este método en la línea 14 se inicializa la variable c a 0 y la variable término en falso. Ya vimos la función ejecutar y con esto queda lista la implementación y la interfaz de la clase trampolín enumerado. Para usar esta clase entonces en otros archivos es conveniente que se programe la interfaz en archivos con extensión .h, la implementación en archivos con extensión .m y luego importarlos. De esa manera se evita copiar y pegar toda la clase en los archivos. Aquí vamos a usar esta clase, para eso vamos a instanciar un objeto en el main entre la línea 54 a 60. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 56, creamos un puntero llamado obj, puntero de la clase trampolín enumerado. Hay que hacer que este puntero apunte a un objeto de esta clase. Para eso entonces se invoca el método alloc, que reserva la memoria dinámica a la clase trampolín enumerado, y luego se invoca init, que es el constructor por defecto. Con eso en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase trampolín enumerado. obj es un puntero que puede usar ya esta clase. Entonces en la línea 57 entre corchetes se nombra el puntero y se invoca la función ejecutar. Con eso el compilador va de la línea 57 a la línea 18 y continúa mostrando la solución del problema. Línea 58 relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita hallar la distancia de salto sobre un trampolín enumerado. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Tenemos como @tutorías, posteamos en Facebook.